Ah, bueno, ahí está. Este, entonces decía que el sistema que utiliza la astrología es el sistema geocéntrico, donde la Tierra es el centro, digamos, de todo el sistema, y nosotros vemos en un movimiento aparente los demás astros moviéndose alrededor nuestro. El Sol y la Luna son considerados planetas porque en realidad tienen un movimiento aparente alrededor nuestro y tienen influencia sobre nuestros asuntos de la Tierra. Por lo tanto, se los considera también planetas. Dentro del sistema geocéntrico que utiliza la astrología, los astros, digamos, los planetas o las cosas que están alrededor nuestro, se pueden dividir, se pueden categorizar, digamos, en diferentes cosas. Uno son los luminares, se les llama, que son el Sol y la Luna, porque supuestamente son los más importantes, porque son los que están más cerca nuestro o más brillante. En realidad, si uno se mira detenidamente, uno puede ver que el Sol y la Luna en el cielo prácticamente tienen el mismo tamaño. El Sol está 400 veces más lejos y la Luna es 400 veces más chica que el Sol. Entonces, en la apariencia, y sobre todo para el estudio que hacían los antiguos, cuando lo hacían a través de observación, el Sol y la Luna eran prácticamente iguales, prácticamente dos aspectos, uno masculino y otro femenino, de lo que era la naturaleza. Por eso son tan importantes. Después, los que le siguen como importantes son los planetas personales, que son los planetas que están más cerca nuestro, por eso se les llaman personales. Mercurio, Venus y Marte son los que están más cercanos, y se les llama personales porque tienen una influencia más personal en nosotros, ¿sí? De una manera más directa, digamos. Después están los otros planetas que se llaman sociales, que son Júpiter y Saturno, que son los planetas que están un poquito más alejados, más allá de Marte, que nos invitan a salir de alguna manera, ¿no? O sea, hasta Marte nosotros vivimos como una especie de cascarón, como si fuera todo nuestra adolescencia, hasta que llegamos a Júpiter y Saturno, que nos invitan a conocer qué hay más allá. O sea, y nos invitan a recurrir a un espacio más social, donde vamos a integrarnos a un grupo de personas, donde vamos a tener que aceptar y seguir ciertas reglas establecidas. Esos son Júpiter y Saturno. Y después están otros planetas que se llaman transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Primero son los planetas que fueron descubiertos a lo último, o sea, hasta la antigüedad, hasta, digamos, 1700 y algo, solo se conocían los planetas hasta Saturno, o sea, porque era lo que se podía ver a simple vista. Saturno es el último planeta que se puede ver a simple vista. Después, el descubrimiento del telescopio, el primero que se descubrió fue Urano, ¿sí? Y después siguieron Neptuno y Plutón. También hay otros objetos que la astrología los estudia, que están girando alrededor, que son los asteroides, y entre ellos el más importante, que si nos da el tiempo vamos a hablar un poquito de él, que es Quirón. Y después hay puntos virtuales, son puntos que en realidad no tienen una existencia física, pero que digamos que tienen cierta importancia, porque son como una especie de puntos donde se acumula energía que nos afecta directamente. Uno es el ascendente, otros son los nodos, que también si podemos, capaz que lo podemos llegar a ver, aunque sea un poquito, y hay un montón de otros puntos. En realidad es enorme la cantidad de variantes que hay, de temas para tratar en la astrología, pero lo que vamos a enfocarnos son los más importantes, que es los que más se van a usar. Entonces, para recordar, esto ya lo habíamos visto, pero para recordar, cuando estamos en el cielo, ¿sí? Hay un plano, una franja del cielo, que se le llama la franja de la eclíptica, que es por donde virtualmente nosotros desde esta posición vemos que se mueven los planetas alrededor nuestro. ¿Sí? Acá en la foto esta aparece una foto del cielo, para que vean, para más o menos que a ver si lo puedo agrandar un poquito para que se vea un poquito más. Es el recorrido del Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter, Marte, Venus, acá están todos los planetas moviéndose alrededor de la eclíptica, la eclíptica es como la franja del fondo, como la pantalla donde se van a ir viendo los planetas proyectados. Y en la franja mismo tenemos al zodíaco o a los 12 signos del zodíaco. En la foto de abajo es un poquito la posición del Sol y la Tierra, cómo se ven a través de la franja de la eclíptica.
Sí, estos son detalles simplemente, digo, pueden buscar en Google si les interesa saber más de esto, lo pueden buscar, ahí van a encontrar mucho más información. Es más que nada a título informativo. Bueno, vamos a empezar con los planetas. Básicamente, para poder entender bien los planetas, hay que diferenciar los primeros de los signos. Los signos son cualidades fijas. ¿Qué quiere decir eso? Que es energía. ¿Ah? Los signos es energía pura, que va vibrando de diferente manera y como yo les decía el ejemplo de las escalas musicales, las escalas de los signos, las escalas vibratorias de un tipo de energía nos dan tonalidades distintas de signos. Entonces los 12 signos son como 12 cualidades vibratorias, pero de una misma energía. ¿Sí? Pero es energía, y como energía yo no puedo influir sobre ella. ¿Ah? Para eso tengo a los planetas. Los planetas, que están un poco más cerca, acuérdense, el zodíaco vendría a ser, o los signos vendrían a representar el fondo, donde la pantalla por donde se van moviendo los planetas. Los planetas que van a estar más cerca son influencias mucho más importantes en nosotros. En realidad funcionan como activadores de la energía. Son como los lentes, ¿tá? Como los lentes de colores por donde pasa la luz del sol, por ejemplo. O sea, yo paso la luz del sol por un lente de color y ese lente de color me tiñe todo a mi alrededor de un color distinto, según el cristal con lo que lo mire. Bueno, eso vendría a ser un planeta. Un planeta vendría a ser como una especie de filtro por el cual se filtra la energía del signo, ¿tá? Y ese filtro, que es el planeta, eh, digamos que le da un tono distinto o especial a esa influencia que va a tener sobre mí. ¿Sí? Entonces, el planeta, para que les quede todavía más claro, viene a representar como una especie de actor. Imagínense un actor que tiene su personalidad, por ejemplo, no sé, Robert De Niro. Siempre se me ocurre el mismo, pero bueno. Robert De Niro es un actor, tiene su propia característica, su propia personalidad, él actúa de determinada manera, pero cuando hace una película, él va variando de guión. Según la película que haga, representa un actor diferente. La persona es la misma, es Robert De Niro, pero va actuando o va funcionando, ¿sí? Dependiendo digamos, del guión que tenga la película. Bueno, el guión es la energía del signo, ¿sí? O sea, para que les quede bien claro, el actor es el planeta, es el que va a actuar, ¿basado en qué? Basado en el guión, el libreto. ¿Y quién se lo da ese guión, ese libreto? La energía del signo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, Marte, para dar un ejemplo, Marte. Marte tiene que ver mucho con mi guerrero interno, con la manera que acciono, la manera que voy por lo que quiero. Marte tiene que mucho ver a veces con mi agresividad, con mi manera de pararme y ser firme en la vida. Eso tiene mucho que ver con Marte. Ahora, un Marte que está teñido con la energía de Aries es muy agresivo. ¿Por qué? Porque Aries es fuego, Aries es expansión, Aries es impulsividad. Entonces, Aries le da mucha fuerza, mucho impulso a ese Marte. Entonces, un guerrero, que vendría a representar Marte, el arquetipo de Marte es el guerrero, este guerrero ariano va a ser muy luchador, muy peleador, va a ser muy impulsivo, va a ser de los que no espera que las cosas pasen. Él sale al ataque o sale a la conquista. ¿Sí? Pero ese mismo Marte, si lo ponemos en el signo de Cáncer, ¿tá? Ya no va a ser un Marte tan agresivo, va a ser un Marte, porque ¿qué pasa con la energía de Cáncer? La energía de Cáncer es de agua, por lo tanto, contiene mucho más, tiene más empatía, cuida mucho más, es más sensible, por lo tanto, si yo a un guerrero le doy esas cualidades, ¿tá? Le doy la cualidad de la sensibilidad, le doy la cualidad de la comprensión, le doy la cualidad de la emocionalidad, ¿qué es lo que sucede con ese guerrero? Y que no va a salir a la loca a pelear, sino que va a ser un Marte en donde va a estar de repente más cuidado, va a ser más cuidadoso, de repente no va tanto a atacar, pero sí va a proteger, porque es bien una cualidad canceriana, el proteger a mi familia, el proteger a lo que yo quiero. Entonces quizá Marte no salga a la conquista, sino que Marte se quede en la puerta de la fortaleza o de la casa. ¿Sí? Entonces, quiero que vean un poco la diferencia. Ese Marte, por ejemplo, en un signo de, no sé, de Capricornio, ¿sí? Ese Marte, ese guerrero, va a tener la energía capricorniana. ¿Eso qué quiere decir? Y qué bueno que la energía capricorniana es una energía mucho más práctica, más concreta, más eficiente, más de ir por su logro, pero a través de conquistas materiales, de planificación, de estrategias.
¿sí? Entonces, este Marte no va a salir a lo loco como si estuviera en Aries, porque no tiene la energía impulsiva del fuego, ni tampoco va a quedarse cuidando la puerta de la casa, sino que va a planificar, va a armar estrategias, va a ser una especie de general este guerrero, donde va a armar estrategias para poder lograr una conquista más grande. Ya no tanto salir y pelear como haría el Marte en Aries, sino que este sería salir a pelear pero para ganar la guerra, no para ganar una batalla, ni para ganarle a alguien. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la diferencia? Es muy importante que entiendan esto. Luis, ¿sí? ¿Elisa? Sí. Sí, sí, estoy. Bien. Porque, Dando y entendiendo. bien. Es muy importante que entiendan esto de las diferencias, porque ahora cuando arranquemos con todos los planetas, a veces generalmente se estudian de esa manera. Los vamos a ver como actores. Entonces los vamos a ver como si fueran personajes. Y después, cuando veamos esos personajes ubicados en cada signo, vamos a ver cómo cambian. ¿Sí? Y entonces ahí les voy a recordar lo mismo. Recuerden que los planetas son como actores, tienen su propia personalidad. O sea, un Marte no va a dejar de ser un luchador, un guerrero, pero lo va a hacer de diferente, con diferentes herramientas, con diferente energía. ¿Ah? Y lo mismo pasa con todos los planetas. Entonces, se dice que los planetas son como funciones de nuestra psique, o sea, son funciones que nosotros vamos adoptando a medida que crecemos, ¿tá? Y que las vamos usando de una manera o de otra. Y es muy importante entender esto, sobre todo para poder entender cada vez mejor nuestra carta, porque cuando nosotros vemos que todos tenemos a Marte en algún lado, no puede haber nadie que me diga, no, yo lo que sea la agresividad, y no, qué horrible, no, yo no siento nada de eso, yo para mí, no, yo no soy agresivo. La agresividad, Marte está en algún lado. Todos tenemos a Marte en algún lado, por lo tanto, tendremos que ver qué está pasando con esa persona. Por ejemplo, de nuevo, otro ejemplo más, referente a Marte, ya que estamos. No tengo iniciativa, no sé qué hacer, no puedo moverme, no puedo arrancar a hacer nada, no sé qué me pasa. Digo, yo no debo tener Marte. No, tenés Marte. El tema es que hay que ver cómo está ese Marte. Entonces, a veces, lo que nosotros sentimos que nos falta, que no tenemos, porque vemos que los demás hacen esto, hacen lo otro, y cómo los demás pueden, yo no, es que para ellos, o naturalmente entendieron cómo funciona su planeta, o ese planeta que estén trabajando, o que muchas veces nos hemos acostumbrado a no usarlos. Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con personas que me dicen, yo cero creatividad, no tengo creatividad en nada, no puedo innovar en nada, no tengo originalidad en nada, me dicen. Y todo eso tiene que ver con el planeta Urano. ¿Tá? Y todos tenemos Urano en algún lado. Lo que pasa es que ese Urano debe estar tapado de tierra encima. ¿Tá? Me dijeron de chiquito, vos no sos original para nada, vos no tenés creatividad para nada, vos dedicate a trabajar las 8 horas. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Nos acostumbramos a entender de que esa función no es nuestra, no podemos usarla, pero está ahí. Entonces, entender eso y mirar mi carta me ayuda a entender de dónde están las cosas que yo no estoy usando. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo que los planetas funcionan como si fueran herramientas. Nosotros todos venimos como una especie de valijita de herramientas. Todos tenemos las mismas herramientas. Tenemos una Luna, tenemos un Marte, tenemos un Mercurio, tenemos un Júpiter, tenemos un Saturno, tenemos un Quirón, tenemos Venus, tenemos todos. El tema es que muchas veces no sabemos usarlos, o porque nunca nos dijeron que podíamos usarlo, porque cada vez que quisimos usarlos nos dijeron, no, eso vos no. ¿Tá? Y entonces me fui olvidando, y cuando quiero acordar, pasan los años, aprendo astrología o hago una terapia, y me doy cuenta que esas herramientas estaban ahí, que posiblemente estén todas oxidadas porque nunca las usé, o nunca supe cómo usarlas mejor. Entonces, a mí la astrología me dio esa posibilidad de poder encontrar esas herramientas, sacarle el polvo, ponerle aceite, ¿no? Sacarle el óxido y hacerla funcionar de vuelta. ¿Ah? A la manera que podía, porque también hay que ver, dependiendo de dónde esté ubicado ese planeta y cómo esté relacionado con los demás planetas, es que esa herramienta la voy a poder usar más fácil, más complicado, más rápido, más lento, pero de alguna manera la puedo usar. Entonces, todos tenemos todos los planetas. Así que eso es lo primero para que lo entiendan. O sea, que no hay ninguno que no tenga, le falte alguna cosa. No son de otro sistema solar ni de otra galaxia. Todos tienen los mismos planetas. O sea que lo que hay que analizar es qué pasa con esos planetas, porque quizás uno siente
que no fue desarrollándolos. Aparte, es muy importante esto, por eso se dice que los planetas son como funciones de nuestra psique, porque en realidad se van desarrollando a medida que vamos creciendo. O sea, nosotros somos el Sol, para que vamos a aclarar algo bien, bien fácil. Nosotros somos el Sol, es nuestra esencia. Nosotros nacimos con ese Sol en determinado signo, en determinada ubicación de la carta. Ese Sol, la única función que tiene el Sol es brillar, es ser. ¿Ah? No tiene otra función. El Sol no le pidas que haga nada. El Sol no sabe hacer, no sabe desear, no sabe pensar, no sabe actuar, no sabe, no sé, no sabe socializar, no sabe hacer nada de eso. ¿Ah? El Sol es como si fuera, como en la antigüedad, un rey o una reina que está sentado en su trono y de ahí no sale. La única función que tiene es ser él, brillar con toda su luz. Pero no es bobo, no vino solo, vino con todos estos otros, que todos estos otros planetas, ¿qué hacen? Son funciones o son actores, como decía recién, que vienen a cumplir una función para él, para el Sol. Entonces tenemos una luna, que ahora vamos a ver qué da, tenemos un Mercurio, que vamos a ver qué da, y todos esos, el Sol va a ir aprendiendo cómo usarlos, va a ir aprendiendo cómo funcionan e irlos incorporando. Entonces, dependiendo de la etapa de nuestra vida, ¿sí? Se dice para la astrología y para la psicología es muy común tomar que la vida se desarrolla como en ciclos o etapas de 7 años. Bueno, para la astrología también. La astrología trabaja con ciclos o con etapas, si se quiere, de 7 años. Y cada etapa se identifica con un planeta. Entonces, no es que el planeta sea el que haga eso, sino que hay una sincronía entre lo que representa el planeta y la etapa que estoy viviendo. ¿Sí? Ahora cuando veamos un poco más los planetas, les voy a explicar cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender de que esos planetas me van a dar como una especie de armadura alrededor de mi Sol. ¿Sí? Me van a dar uno me va a dar una parte, otro me da otra parte. Entonces me van cubriendo y van generando una estructura. Esa estructura es nuestra estructura de la personalidad. Entonces, esa es una estructura que se arma alrededor nuestro para que nosotros podamos vivir en este plano. ¿No? Para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer, aprender, enamorarnos, pelearnos, trabajar, tener amigos, casarnos. Todo eso tiene que ver con las funciones planetarias, que son las funciones nuestras psique, que son las partes que componen mi personalidad, son la estructura de mi personalidad, o sea, de mi yo o de mi Sol. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, resumiendo muy rapidito, ahora vamos a ir en cada uno, pero acá hice una listita media rápida para que entiendan qué es cada cosa. Acá está el símbolo de cada planeta, espero que se vea. Está el símbolo de cada planeta, al lado, por supuesto, el nombre, y al lado, más o menos, una explicación muy breve, muy, muy breve, de lo que vendría, la función que vendría a representar ese planeta. Entonces, el Sol es nuestra esencia, es el Rai, es lo que soy, es el ser. ¿Tá? Está dispuesto, el Sol está dispuesto a brillar. Cuando ustedes miran una carta, a ver si esto les sirve como imagen, cuando ustedes miran una carta, ¿sí? Vendrían a ser ustedes, o nosotros, todos nosotros, vendríamos a estar simbolizados en el centro de la carta. Si ustedes miran una carta, en el centro de la carta hay un círculo. Ese círculo viene a representar mi yo, mi ser. Entonces, esto es como si nosotros estuviéramos parados en una gran carta natal, parados en el centro, y miramos a nuestro alrededor, y a nuestro alrededor están todos los planetas, ¿tá? O todas las casas, o todas las energías de los signos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo en ese mapa, digamos, vamos a ir viendo en qué sectores de la carta voy a tener planetas ubicados, qué significará eso, qué energía tengo acá, qué energía tengo allá. O sea, lo puedo ir viendo a medida que voy mirando alrededor de mi carta, parado en el centro, voy girando y mirando y voy viendo todo lo que hay distribuido en mi carta natal, como si fuera un gran mapa en donde yo estoy parado en el centro. Bueno, se nos fue Elisa. A ver si hay alguien acá que quiere entrar. No. Bueno, no. Bien, seguimos. Entonces, acá está el Sol,
decía que es nuestra esencia. La luna representa nuestras necesidades emocionales, o sea, lo que yo necesito emocionalmente para sentirme seguro. ¿Ah? La luna siempre va a buscar nuestra seguridad de alguna manera. Mercurio va a tener mucho que ver con nuestra mente racional, con nuestros procesos mentales, el aprendizaje, la comunicación, todo eso tiene que ver con Mercurio. Venus va a hablar de nuestros valores personales, nuestra autoestima, nuestros deseos, nuestras necesidades de sentir afecto, sentir cariño, todo eso tiene que ver con Venus. Marte es, pues ya lo dije, ya lo expliqué un poquito, Marte es nuestra capacidad de afirmación, de pararnos en la vida y ponernos firmes y decir, bueno, acá estoy yo, esto soy yo, y acá voy a defender mi territorio, voy a defender lo que yo soy y voy a ir por la conquista de lo que yo quiero. Júpiter es el que nos da la capacidad de crecer, es el que nos invita, por eso es un planeta social, como decía hoy, es un planeta que nos invita a salir de lo que ya está establecido. O sea, hasta Marte formamos una especie de estructura, mini estructura, ¿tá? Pero Júpiter nos dice, bueno, pero hay algo más, salí un poquito más, conocé más gente, ¿tá? Salí a lo social, viajá un poco, experimentá, dice Júpiter. Saturno, al revés de Júpiter, nos dice, bueno, hasta acá llega, no vayas más de esto, dice Saturno. Vamos a poner ciertos límites, dice Saturno. Saturno nos da nuestra capacidad de conectar con la realidad. Es el que nos da nuestro sentido de lo que realmente nos está pasando. Urano sale más allá, rompe un poco la estructura de Saturno, dice, hay algo más, hay que ser más independiente, hay que tener más inventiva, hay que tener más iniciativa, más originalidad. Urano también es una especie de rompedor de estructuras, de la estructura de Saturno, para poder salir y hacernos sentir de que la vida es mucho más que lo tradicional. Neptuno nos da una capacidad de sensibilidad muy grande, capacidad de conectar con mi entorno, con las personas, con las mascotas, con los animales, con otros planos. Y Plutón es nuestro poder personal, nuestro poder de transformarnos. Plutón nos habla de la capacidad que tenemos todos de conectar con una parte dolorosa, pero con un sentido muy valioso, que es si me conecto con eso y lo vivo realmente, me puedo transformar. Plutón es el regenerador, es el volcán que erupciona y la lava arrasa todo, pero después en ese lugar deja una tierra muy fértil para que crezca cualquier cosa. Eso es Plutón. Muy bien, eso es un resumen más o menos cortito de lo que es cada cosa. A ver. Bueno, vamos a empezar con la luna. Bien. La luna viene a representar, para que quede lo mejor posible, viene a representar el lugar, digamos, viene a representar un lugar fundamental para nosotros, para todos nosotros, porque es el lugar donde yo voy a sentirme seguro. Es el lugar, o sea, la luna es como una especie de espacio que se crea, ¿tá? Para que el sol pueda habitarlo, de manera de que él se sienta seguro, ¿sí? Para que les quede más claro todavía. La luna viene a representar la panza de mamá. El primer lugar que nosotros nos sentimos que teníamos todo, que no precisábamos nada, ni comer, no, teníamos todo en ese lugar, no teníamos que salir a buscar nada, no teníamos que hacer nada, todo era dado. Bueno, ese lugar, esa panza de mamá, viene a representar la luna. Por eso la luna también simboliza a nuestra madre. En la astrología es muy representativo la función de la luna con la función de lo maternal. Así seamos hombres, no tiene nada que ver. La función de maternar la tenemos todos, porque lo maternar significa cuidar, contener, proteger, nutrir, ¿no? O sea, abrazar, todas las cualidades de algo muy amoroso que está de manera quizá a veces incondicional, a veces no tanto, pero que está ahí para protegernos de alguna manera. Entonces la luna es ese espacio en donde nosotros como sol llegamos, nos instalamos en ese lugar, primero es la panza de mamá, después cuando nacemos son los brazos de mamá, es nuestra cuna, después es nuestra casa, después es nuestro barrio, después es la escuela, o sea, ese espacio de seguridad emocional va a ir creciendo a medida que nosotros vamos creciendo. Entonces, la luna nos da ese espacio para que nosotros podamos crecer con tranquilidad y con seguridad.
Entonces, la luna es un mecanismo, ¿tá?, de respuesta a situaciones externas, ¿tá?, que se activa cuando las situaciones que yo vivo no son seguras. Cuando siento, entre comillas, siento que estoy en peligro o siento que estoy en una situación incómoda. En ese momento, la luna va a actuar de una manera reactiva, ¿tá?, o sea, inconsciente, por eso la luna también simboliza todo lo que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Él activa respuestas que son instintivas, ¿tá?, que no son planificadas y que están condicionadas dependiendo de cómo fue que nosotros vivimos esa luna cuando éramos niños. O sea, cuando nosotros nacimos, cuando nosotros fuimos creciendo, siempre estuvimos rodeados de una luna, de algún tipo. La luna va a depender del signo en el que esté, va a ser la energía que va a usar. Algunas lunas serán muy necesitadas de cariño y afecto, otras van a necesitar mucha actividad, mucho movimiento, mucho salir, actuar, moverse, otros van a necesitar pensar mucho, hablar mucho para sentirse bien, otros dirán que necesitan alimentarse, asimilar, comer, abrazarse con otros para poder sentirse que están contenidos, otros capaz que ni precisan nada porque son súper autosuficientes. Eso va a depender del signo en el que esté ubicado nuestra luna, ¿sí? Cuando veamos los planetas en los signos, ahí vamos a entender un poquito más esto, ¿sí? Pero la luna, la acción o la manera de actuar o el personaje que hace la luna es el que nos da la capacidad, perdón, es el que nos da la contención, ¿tá?, en los momentos que nosotros nos sentimos inseguros o creemos que estamos en peligro, ¿tá? Por ejemplo, yo cuando era niño, mi espacio de la luna, sobre todo de noche, cuando estaba lloviendo, mi espacio lunar, o sea, mi espacio de seguridad, era la cama. Porque yo me levantaba temprano, quería ir al baño, salía corriendo disparado, tratando de llegar lo más rápido y volver lo más rápido posible. Es más, ni siquiera los últimos pasos al llegar a la cama ni siquiera los daba, saltaba desde lejos para llegar a mi cama, cosa que no me agarraba lo que estaba abajo de la cama. Todas esas cosas, ¿sí?, son bien procesos inconscientes y que cuando yo llegaba a mi cama y me tapaba, sentía que ahí estaba a salvo. Bueno, eso es un proceso lunar. La luna me ofrece eso. A veces puede ser un espacio imaginario, a veces puede ser un espacio real, ¿sí? Como el abrazo de mi madre o el abrazo de mi padre o, no sé, un lugar físico dentro de mi casa donde yo ahí sé que estoy ahí, acá no me mueve nadie, estoy contentísimo, estoy protegido y me siento seguro. El tema de la luna es como que como es un proceso inconsciente, tiene la dificultad que nos trae la luna es que estamos muy condicionados por ese aprendizaje que tuvimos. Entonces, todos esos aprendizajes que tuvimos de niños relacionados a las necesidades emocionales están, digamos, atrapadas o absorbidas por lo que es la luna. Entonces, esos mecanismos inconscientes a veces se repiten cuando somos adultos. Entonces, cuando no maduramos lo suficiente emocionalmente, o sea, cuando esta luna no hizo su desarrollo como tiene que hacerlo, natural y sanamente, queda como atrapada en un ciclo de inconsciente donde tiene que actuar de determinada manera cada vez que sucede o algo peligroso o que se sienta insegura. Entonces, ese mecanismo, cuando somos grandes, lo volvemos a repetir. Entonces, muchas veces estamos muy condicionados por nuestras respuestas emocionales, ¿tá?, porque nuestra luna nos tiene atrapados. Entonces, la luna es muy importante entenderla porque es la que nos va a hacer entender cuáles son nuestros mecanismos de reacción. Cuando alguien nos ataca o cuando nos sentimos atacados o nos sentimos inseguros, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sí? ¿Reaccionamos de manera agresiva, impulsiva, de repente exagerada? ¿O reaccionamos pero luego entendemos que este es un proceso, es una cosa que tiene que suceder, que es un aprendizaje, que esto ya va a pasar? Entonces, o sea, ¿reacciono con una luna infantil o reacciono con una luna adulta? ¿Tá? Reaccionar con una luna adulta es sano y está bien, está bárbaro. Reaccionar con una luna infantil y no está muy bueno, porque ahí aparecen los problemas emocionales que tenemos cuando reaccionamos de manera exagerada, de repente, o violentas, o muy frías y distantes, muy desapegadas. ¿Por qué? Porque inconscientemente el proceso emocional que significaba el desarrollo de nuestra luna
¿tá? Que ya les digo, va desde los 0 a los 7 años, o sea, el proceso de nuestro nacimiento hasta los 7 años, digamos, es el principal momento lunar, es donde nuestra luna está a full, es donde más tenemos que aprender de nuestra luna y más tenemos que trabajar con ese el desarrollo lunar. O sea, evidentemente a esa edad nosotros no podemos trabajar mucho. Van a tener que ser nuestros padres que nos acompañen y nos ayuden a ir, digamos, acompañando un proceso saludable de esa luna. O sea, si yo tengo una luna, no sé, en Aries, que naturalmente necesito el movimiento, necesito actuar, moverme, hacer, salir, venir, correr, saltar, hacer actividades. Si yo tengo unos padres que no me dejan tener actividades, que no me dejan salir, que me limitan, evidentemente no estoy viviendo mi luna en su plenitud en esa etapa, ¿tá? Sino que posiblemente cuando sea grande voy a activar todos esos mecanismos, pero del lado más jodido de Aries, o sea, con mucho enojo, con mucha bronca, peleándome con todo el mundo. Cada vez que alguien me hace algo, yo salgo a los gritos y peleándome. ¿Por qué? Porque mi luna, en el proceso natural de los 0 a los 7 años, no la pude desarrollar, no pude madurarla suficientemente. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender esto, sobre todo para los que somos padres, de repente entender ese proceso, porque cuando somos niños o cuando tenemos hijos, saber de que ese proceso es muy importante entender dónde está su luna. Porque, por ejemplo, otro caso, una luna en Capricornio, una luna en Capricornio es eficiente, es útil, es gasolera, no precisa, es muy responsable, no precisa que le des responsabilidad. O sea, al contrario, capaz que esa luna tenés que motivarla a que salga a jugar un poco más, porque va a ser una luna muy restrictiva, va a ser una luna que emocionalmente no va a mostrar mucho cariño ni mucho amor, va a ser bastante limitada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no necesita. ¿Ah? Es muy eficiente, en ese sentido es muy gasolera, entonces no precisa mucha cosa, simplemente con un está bien, vas bien, bárbaro, genial, entonces la luna ya está bien, no precisa ni aplausos, ni reconocimiento, ni grandes aspavientos, la luna precisa poco, una luna en Capricornio precisa poco, sin embargo una luna en Leo precisa reconocimiento, necesita que le presten atención, necesitan que de alguna manera que se sienta reconocida por su entorno, porque si no esa luna va a pasarla feo, va a pensar de que no lo quieren, va a pensar de que no lo tienen en cuenta. Entonces, todo esto, ¿tá? Es muy importante entenderlo para poder entender cómo va a funcionar nuestros procesos emocionales cuando somos adultos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, Bien, bárbaro. genial. Seguimos. Mercurio. Bueno, acá van a leer, cuando les pase el material, acá tienen más para leer. O sea, así que van a poder seguir leyendo un poquito más. Mercurio vendría a ser nuestros procesos, viene a representar nuestros procesos mentales. Mercurio está asociado a Hermes, el dios de griego de los el mensajero, digamos, el que estaba al lado de Zeus y que era el que repartía toda la información para todos los demás dioses y hasta para los humanos. Entonces, Mercurio está muy relacionado con la comunicación, está muy relacionado con nuestros procesos mentales, la capacidad. Mercurio nos da la capacidad o la función que cumple Mercurio es la de establecer lazos, vínculos entre ideas, no vínculos entre personas, más bien vínculos entre procesos racionales, entre pensamientos. Asocia, razona, crea, inventa, comunica, aprende, todo eso tiene que ver con Mercurio. ¿Sí? Entonces Mercurio tiene mucho que ver con todo lo que es el pensamiento lógico, no la parte emocional. Entonces, un Mercurio difícilmente puede entender a veces los procesos emocionales porque no son procesos mentales. Todo lo que no sea un proceso mental, ¿sí? Para Mercurio se le dificulta. Tiene que hacer mucho trabajo, ¿sí? Para poder entender qué pasa con las emociones mías. ¿Ah? Ahí tendré que ver dónde está mi luna para poder entender qué pasa con lo emocional. ¿Ah? Pero bueno, pero Mercurio si no nos da una gran capacidad de aprendizaje, de conocimiento. Mercurio nos conecta con nuestra curiosidad, con nuestra capacidad de investigar, con la capacidad de conocer nuestro entorno. Por eso Mercurio, el ciclo, digamos, de desarrollo principal de Mercurio, ¿tá? Es de los 7 a los 14 años. O sea, en la etapa del proceso de mayor aprendizaje nuestro es donde más activo está Mercurio.
¿ah? Es donde está como a pleno tratando de captar todo lo que está aprendiendo, tratando de procesar toda esa información. Entonces, de nuevo, es muy importante conocer nuestro Mercurio para saber cómo son nuestros procesos mentales. ¿Ah? Entender un poco cómo es que yo me comunico, cómo yo aprendo, cómo me relaciono con otro, cómo transmito la información, cómo aprendo, ¿ah? Cómo investigo, cómo curioseo también. O sea, todo eso tiene que ver y cómo juego, porque Mercurio también habla mucho de los niños, de la etapa de juegos de los niños, que a través de los juegos el niño aprende. Entonces Mercurio tiene mucho que ver con eso. Y como les decía, está asociado con los segundos, el segundo ciclo, digamos, que es desde los 7 a los 14 años. ¿Ah? Entonces, como dice acá, el signo en el que esté Mercurio me va a decir mucha información sobre cómo proceso y cómo comunico la información. Para darles un ejemplo, Mercurio en Aries es un Mercurio gritón, ¿ah? Porque tiene la energía ariana que lo hace efusivo. Entonces, un Mercurio en Aries es como yo. Hablo fuerte, muevo los brazos, gesticulo, hago todo esto porque como que tengo una fusividad y una pasión para comunicar las cosas. Eso es un Mercurio en Aries. ¿Sí? Un Mercurio en Piscis, por ejemplo, podría ser un Mercurio mucho más suave, mucho más conectado con su mundo interno, mucho más compasivo, mucho más suave al hablar, con mucha dulzura, con mucha contención y comprensión en el otro, también con una conexión muy empática a través del pensamiento con las otras personas, porque está en un signo de Piscis que le da a ese Mercurio comunicativo, le da una capacidad de conectarse con las emociones. A ese Mercurio es mucho más emotivo, si se quiere, puede emocionar con la palabra. Un Mercurio, yo qué sé, un Mercurio en Virgo puede ser un Mercurio muy estudioso, brillante, pero con una inteligencia muy práctica, muy involcada hacia lo original, o sea, al estudio, al aprendizaje de las cosas como funcionan, al estudio de los manuales, a todo lo que tenga que ver con algo práctico, eso es un Mercurio en Virgo. Un Mercurio, yo qué sé, un Mercurio en Libra puede ser un Mercurio muy comunicativo, pero con el propósito de establecer vínculos, vínculo con el otro, vínculo con el que me gusta, vínculo con el que me siento cómodo, vínculo con el que me ayuda a crear una sociedad, vínculo no sé, con mi marido, con mi novio, con mi novia. O sea, Mercurio en ese lugar va a ser mucho más comunicativo, pero con una capacidad de establecer un vínculo, de compartir con el otro. Y así con cada uno de los signos, ese actor que es Mercurio va a actuar con esa energía, con ese guión, ¿tá? De una manera distinta. Pero sigue siendo Mercurio, sigue siendo la comunicación, el establecer link, puentes, asociar ideas, eso sigue siendo Mercurio. Bueno, Venus. Venus, que es el segundo planeta después del Sol. Venus tiene que ver con todo lo que habla de mis valores, o sea, lo que yo eh, tiene que ver con mi capacidad de conectar con algo mucho más lindo, agradable, con la belleza, con el disfrute, con la armonía. O sea, Venus me da la capacidad de conectar con mi deseo, o con el deseo del sol, o sea, porque el sol, digamos, es el que está, es el rey que está ahí, pero Venus conoce sus deseos, ¿sí? Entonces Venus tiene la capacidad de poder seducir, de conectar con ese deseo y tratar de atraerlo hacia sí para que pueda de alguna manera satisfacer las necesidades del sol. ¿Sí? Entonces, este Venus está muy conectado con el vínculo, con el vínculo, pero sí personal, ya no el vínculo de Mercurio, que era un vínculo más mental. Acá es un vínculo más sentimental, donde está volcado el tema de cómo me conecto con el otro, cómo comparto con el otro o cómo obtengo a través de lo que yo necesito, obtengo algo del otro. Y aquí hago un intercambio, porque el otro también tiene un Venus al cual yo le voy a dar algo. Entonces, Venus es muy importante porque nos da un poco el sentido de autovalía, ¿no? Según cómo nos valoramos, es donde tenemos a Venus, perdón. O sea, nuestro sentido de valor propio,
¿tá? Tiene mucho que ver, o tiene que ver con dónde esté ubicado Venus. ¿Sí? Entonces, Venus seduce, atrae de alguna manera lo que le gusta, lo que desea. ¿Sí? Y es la función que cumple. Él no puede conquistar, Venus no puede conquistar. Venus simplemente tiene claro cuáles son sus necesidades para, para compartir y para poder estar, disfrutar con el otro de alguna manera, para amar y para poder recibir amor. Entonces, muchas veces Venus, por ejemplo, en la carta de un hombre, tiene mucho que ver con el tipo de mujer que me atrae, por ejemplo. ¿Tá? Tradicionalmente, recordemos que Venus es un signo femenino, ¿tá? Tiene una energía femenina, representa una energía femenina, por lo tanto, se asocia mucho a lo femenino en la carta natal de un hombre. Entonces, muchas veces digamos, donde esté ubicado, nos habla un poco de cómo qué nos atrae de lo femenino. O, por ejemplo, de la energía femenina, que no tiene por qué ser mujer, puede ser hombre o mujer. ¿Qué me atrae como energía femenina a mí? Entonces, a veces, tradicionalmente antes, se le hablaba de que Venus representaba el tipo de mujer que estaba buscando ese hombre. Ahora sabemos que es mucho más, en realidad es el tipo de energía femenina que me atrae, que puede estar simbolizada por otra persona o puede estar representada por algún tipo de situación, digo, armoniosa, alguna situación donde a mí me atrae porque cumple una función femenina, digamos, que me atrae por cosas que yo necesito. Bien. De nuevo, un Venus, dependiendo de donde esté ubicado, dependiendo de la energía que tenga, es un Venus que va a ser más proactivo o un Venus más pasivo. Un Venus en Tauro, por ejemplo, puede ser un Venus que le gusta estar cómodo, tranquilo, no va a moverse mucho, ¿sí? Va a seducir o va a atraer a través de su cuerpo de repente, ¿tá? Porque son muy sensuales, porque Tauro tiene mucho que ver con la sensualidad, con nuestra conexión con lo corporal. Entonces, un Venus ahí va a sentir muchísimo placer, va a tener una gran capacidad de disfrute y de placer, y a través de eso va a poder conquistar y seducir a todo su entorno. Un Venus yo qué sé, un Venus en Sagitario puede ser un Venus que esté volcado hacia una necesidad de explorar, de salir, de conocer. Le va a encantar el explorar el mundo, ¿tá? Porque a través de la exploración de ese mundo va a encontrar lo que le gusta. También puede ser de repente de que si no puede salir a explorar el mundo, puede ser que el mundo llegue a la persona, pueda a través de enamorarse de un extranjero o, no sé, o conocer a alguien y irse a vivir al extranjero. Yo qué sé, todo eso tiene mucho que ver con un Venus y un Sagitario. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, en el desarrollo de la estructura psíquica nuestra, Venus simboliza el periodo que está entre los 14 y los 21 años. O casualidad, es el periodo donde más nos ponemos en contacto con nuestro cuerpo, donde más entramos a mirar al otro, ¿tá? En donde más ya nos empieza a gustar o no, o nos ponemos a tratar de atraer de alguna manera, de agradar al otro, porque necesitamos tener un poco según cómo el otro responda, yo me voy a sentir más, mejor, ¿cómo se dice? Anímicamente o no. Entonces, ahí empezamos a tomar en contacto con lo que tengo a mi alrededor, empiezo a mirar hacia los costados, ya empiezo a buscar algo que me atraiga. ¿Sí? Y yo voy a tratar también de atraer a lo que tenga a mi alrededor. Eso tiene que ver con Venus. Bueno, después el Sol, ya hablé un poquito, pero igual vale la pena hablar de nuevo. El Sol eh, va a hablar, evidentemente es el lugar central, es el punto principal de nuestra carta, porque justamente representa nuestra esencia. Entonces, eh, son nuestros rasgos más fundamentales o características fundamentales de lo que somos nosotros esencialmente, o sea, en nuestro interior. Y yo siempre digo que muchas veces cuando nacemos casi en un estado puro, o sea, nacemos casi con un estado ideal de ese sol, que a medida que vamos creciendo y vamos conteniéndonos en un entorno que nos va a ir opacando de alguna manera, nos vamos a ir adaptando y ese brillo va a ir perdiendo un poco esa intensidad.
Y a medida que vamos conectándonos con otros, adaptándonos, creciendo, entendiendo, aprendiendo, sintiendo miedos, condicionándonos con un montón de cosas, ese sol va a ir apagando su llamita. Hasta que en determinado momento, por alguna razón de la vida, empezamos a tomar contacto de nuevo con esa energía. ¿Sí? A veces no llegamos ni siquiera a desarrollarla del todo, pero, por ejemplo, en mi caso yo entendí con respecto a cuando estudié mi carta natal y aprendí astrología, me di cuenta de lo fundamental de entender esta energía, de donde esté ubicado nuestro sol, porque esa energía es la que nosotros vamos a tener que llevar, si se quiere, como meta o como propósito, digamos, si quieren ponerle ese nombre, a mí no me gusta poner mucho esas palabras, tienen demasiada fuerza, tienen para mí, pero bueno, es como una especie de, bueno, a donde tengo que volver a llegar. O sea, yo ya estuve ahí, entonces no tendría que ser tan difícil. Simplemente tendría que ver qué tengo que cultivar de esa energía. Entonces, y aparte después cuando miremos casas, vamos a ver que en qué sector de ese sol se va a sentir más cómodo, no solo con la energía, sino haciendo qué o en qué lugar se va a sentir mejor. Entonces, cuando empiezo a entender eso, puedo tomar o puedo, ¿cómo decir?, aprovechar todas las potencialidades de la energía de ese sol y del lugar donde esté ubicado en mi carta natal. Entonces, es importante, por eso te repito, es importante estudiar bien las cualidades del signo donde esté ubicado el sol. Sobre todo las cualidades positivas, digamos, las más elevadas, porque las otras ya las tenemos. O sea, las otras, las de baja vibración o las negativas, ya las traemos hace rato. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente volver a cultivar lo bueno, digamos, entre comillas. Igual no quiere decir que no vayamos a caer en la de antes, vamos a seguir volviendo a esa rutina tradicional de enojarme o de pelearme o entristecerme o de llorar. Eso va a seguir estando, pero por lo menos voy a ir entendiendo de que, bueno, tengo que saber hacia dónde tengo que ir. Miro para allá y digo, bueno, allá está mi sol. Bueno, ¿qué me dice mi sol? Mi sol me dice que esto es tuyo, esto también es tuyo, esto también, esto. Ah, bueno, está, mira todo lo que tengo. Entonces, ahí tengo que empezar a trabajar con eso. Bueno, bien. Generalmente, la etapa de desarrollo del sol es la etapa que va desde los 21 a los 28 años. Es la etapa en donde nosotros empezamos a mostrarnos un poquito como somos. O sea, en la etapa de los 21 a los 28 hay una sensación o una necesidad de independizarme de alguna manera de mi familia, de salir un poquito de mi entorno y mostrarme como soy yo, o por lo menos salir a buscar qué quiero de la vida. Capaz que no sé ni idea, no tengo ni idea de nada, pero por lo menos voy a tratar de salir a buscar lo que quiero, tratar de saber quién soy. Y eso es el sol. Saber quién soy es ir a buscar quién es el sol. Bueno, Marte. Marte ya hablé recién un poquito, pero bueno, Marte es el que tiene que ver, está relacionado con la acción, con la energía, con la motivación. Es nuestra fuerza de voluntad. Es el que actúa. O sea, el Sol no actúa, el Sol tiene a alguien que actúa por él. ¿Quién es? Marte. Así como Venus o Mercurio cumplieron un tipo de función, la función que tiene Marte es ir por lo que desea el Sol. ¿Sí? O sea, Marte, ¿sí?, sale a la conquista de lo que el Sol desea o lo que el Sol quiere. Pero el Sol en realidad no sabe lo que quiere. El que sabe lo que quiere el Sol es Venus. Entonces, Marte y Venus tienen mucho que ver, están muy juntos, muy unidos dentro de la astrología, están muy simbiotizados. Donde está uno, tiene que actuar el otro, y donde aparece uno, aparece el otro. ¿Por qué? Porque Marte, su función principal, que es salir a la búsqueda del deseo, si no sabe cuál es el deseo, no sabe a dónde salir. ¿A dónde voy?, dice Marte. Necesita que Venus les diga, para que yo te digo lo que desea el Sol. El Sol desea esto. Listo, vamos. Ya sé dónde tengo que ir. Y a su vez, como yo les decía hoy, Venus no tiene la capacidad de salir a buscar lo que quiere. Venus tiene la capacidad de seducir. O sea, seducir quiere decir, me abro y trato de alguna manera de atraer hacia mí. Yo no tengo la capacidad de salir hacia allá. Al que le doy esa capacidad es a mi Marte. Entonces, a veces cuando uno dice, yo sé lo que quiero, pero no sé cómo hacerlo, es porque en realidad mi deseo es claro con Venus,
pero no sé cómo hacerlo porque mi Marte está débil, o mi Marte no lo tengo ahí ubicado como quisiera. Entonces, entender cómo funcionan estos dos planetas es fundamental para poder saber cómo funciono, qué deseo y cómo hago para conquistar lo que quiero. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender a estos dos planetas, ¿tá? Porque Marte, Venus es una energía femenina que atrae y Marte es una energía masculina que sale, ¿no? ¿tá? Que sale de alguna manera en la conquista. Entonces, todo lo que tenga que ver con la acción del movimiento, actuar, el impulso, todo tiene que ver con Marte. O sea, Marte es el que nos va a dar nuestra capacidad de afirmarnos en la vida, de pararnos en la vida y ponernos firmes y decir, bueno, hasta acá, este soy yo. ¿Tá? Hasta acá, de acá para atrás no pasa nadie, porque acá me paré yo con mis armas y con mi actitud de guerra o de defenderme, como sea, pero acá estoy yo y de acá no van a pasar. Entonces, dependiendo, como el ejemplo que les di hoy, dependiendo de la energía donde esté ubicado Marte, ese Marte va a ser mucho más agresivo y de repente hasta violento, si está en Aries, por ejemplo, o si está en Escorpio, o si está, no sé, algún otro, o puede ser mucho más pasivo, mucho más cuidadoso, mucho más cauteloso, o mucho más estratega, o mucho más comunicativo, mucho más pensante, mucho más de planificar. O sea, todo eso dependiendo de dónde esté ubicado Marte, en el signo que esté, me va a hablar de cómo va a ser esa energía mía de conquista. Entonces, cuando quiero saber qué pasa con mi capacidad de acción o mi capacidad de conquista o de actuar, tengo que ir a ver dónde está mi Marte. ¿Sí? Porque ahí donde esté mi Marte, ahí voy a tener que ver, bueno, cómo maneja la energía Marte. Acá hay un conflicto, acá hay un tema, yo no tengo fuerza, siento que no tengo fuerza para actuar. Bueno, capaz que mi Marte está en Piscis. Bueno, ¿qué pasa con un Marte en Piscis? Bueno, tendrá que actuar de otra manera. O de repente me siento que siempre estoy enojado, con mucha bronca, con mucho, no. Bueno, capaz que tienes un Marte en Escorpio, un Marte, a veces también un Marte en Cáncer puede generar mucho enojo, o un Marte en Aries, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay mucha cosa acumulada que tiene que salir, no sé cómo sacarla y está ahí. Bueno, y ahí hay cosas para hacer. Uno va aprendiendo a manejar eso y después encuentra de alguna manera mecanismos para canalizar esa energía. Bueno, digamos, la etapa, digamos, de principal desarrollo de Marte es en la etapa de los 28 a los 35 años, en donde ya empiezo a actuar por mi vida, ya más o menos en la etapa anterior, más o menos entendí quién soy, ¿tá? Con ese sol, o sea, entendí lo que soy, lo que quiero, y ahora con esta próxima etapa, la etapa marciana, lo que me invita es bueno, ahora salgo a conquistar, salgo a hacer cosas, salgo a armar mi vida, salgo a hacer las cosas que quisiera, que siempre quise hacer y que todavía no me he animado. Me independizo de mi familia, de mi entorno, de lo que sea, para tratar de conseguir lo que yo quiero. Por supuesto, digo, estos números, estas fechas no son fijas, ¿no? No es que tiene que ser así, hay variables, de repente puede ser unos años antes, unos años después, pero más o menos son ciclos que todos más o menos los hemos vivido, de una manera o de otra los hemos vivido. Bueno, Júpiter es Júpiter tiene la fama de ser el benéfico. Antiguamente se le llamaba el benéfico, el que trae la suerte, el que trae la prosperidad, el que trae la abundancia. En parte es cierto, pero desde un punto de vista más psicológico, humanístico, Júpiter tiene la capacidad de expandir. ¿De expandir qué? De expandir lo que haya donde esté, de expandir la energía en la que esté y el lugar donde esté. Si yo estoy mal en esa zona, si justo mi Júpiter está en una zona que estoy jodido, y lo que me va a expandir es lo jodido. O sea, él expande, él es como una lupa, donde agranda lo que haya en ese lugar. Entonces, si yo miro mi carta y mi Júpiter está con un montón de cosas ahí entreveradas y no está con mucho poder, entonces posiblemente un Júpiter ahí lo que me está trayendo es más cosas densas, más cosas pesadas. O sea, Júpiter tiene una gran capacidad de crecimiento si yo empiezo a entender cómo manejar esa energía. O sea, ahí tengo que rever cómo está ubicado mi Júpiter, cómo está relacionado con los demás planetas, eso es muy importante, porque los planetas nunca están aislados, sino que siempre tienen algún tipo de relación.
que se le llama aspecto. ¿Tá? Todos los planetas entre sí tienen algún tipo de relación con los otros. Entonces, a veces las relaciones te potencian, ¿tá? Y hay veces que las relaciones te disminuyen, ¿tá? O te tensionan. Entonces, a veces la ubicación del planeta y cómo esté relacionado con el otro me va a hablar muchas veces de por qué no me funciona el Júpiter como dice el papel este. Si acá el texto este me dice que ¿por qué a mí yo no siento que no tenga nada de esto? ¿Tá? Porque va a haber que analizar, evidentemente, cómo está tu Júpiter en la carta natal. ¿Sí? Pero en realidad Júpiter, donde está ubicado, siempre me va a dar una capacidad de entender lo que sucede, de encontrar un sentido. Porque Júpiter es muy filosófico, si se quiere, hasta a veces hasta espiritual, porque me permite conectar con una información que quizá yo antes no la había visto. Cuando empiezo a entender cómo funciona ese Júpiter en ese signo, puedo empezar a entender los significados ocultos. Y puedo empezar ahí sí a tomar confianza en lo que estoy haciendo. ¿Tá? Júpiter es el vehículo que me lleva a buscar siempre algo más. O sea, con Júpiter siempre me va a tratar de llevar a lugares donde, a los lugares ay, menos conocidos. Me invita a explorar, me invita a buscar otros propósitos, otras ideas. Por eso está muy relacionado con las creencias que tengamos, con nuestras creencias filosóficas o religiosas también. ¿Sí? Entonces, eso me habla de un Júpiter. Y de nuevo, dependiendo de dónde esté ubicado, me puede hablar de una capacidad fácil de conectar con mi entorno o no. Por ejemplo, para que tengan claro, un Júpiter en Tauro, ¿tá? Es un Júpiter donde Tauro, ¿qué es? Tauro es la energía de la materia, es la energía que me permite generar materia, que me permite conectar a través de mi cuerpo con mi entorno y acumular materia de alguna manera. Con Júpiter, ahí agrandando la energía de Tauro, lo que puede hacer es traerme mucho más materia, puede generar muchísima abundancia. ¿Tá? Me puede generar una gran capacidad de crear materia o transformarme en un ser completamente avaricioso que no pueda vivir sin nada material. O sea, me puede dificultar un montón. O puede pasar de que ese Júpiter me genere un montón de materia, un montón de recursos económicos, lo que quiera, pero así como me lo genera, así es como se me van. Porque también tengo la gran capacidad de derrochar todo eso. Porque un Júpiter en Tauro no sostiene, él expande, agranda. Entonces, si yo no tengo una gran capacidad de sostener, de planificar en lo económico, este Júpiter en Tauro me va a tirar toda la plata que reciba. Voy a ganar el 5 de oro y a la semana lo perdí todo. ¿Por qué? Por boludeces. No sé por qué se me fue la plata. Si yo tenía, o sea, un Júpiter de Tauro me da esa contradicción. Por un lado, me puede dar mucha capacidad de concretar materia, pero también me da, me da poca capacidad para contenerla, para sostenerla. Me hace un gran derrochón. Por eso les digo que no todo es bueno para Júpiter, ni todo es tan malo para el que vamos a ver ahora. Bueno, en el desarrollo, digamos, de la psiquis personal, Júpiter está muy simbolizado el periodo que va entre los 35 y 42 años. Una etapa en donde la mayoría entramos como a buscar un sentido a la vida. Ya digamos, normalmente, ¿no? O sea, no, tampoco normalmente, en general, no sé si normalmente o anormalmente, en general es un periodo en donde ya tenemos más o menos las cosas, nuestro trabajo, nuestra pareja, más o menos, nuestra familia, más o menos, y como que ahora entramos en la etapa de buscar un poco más allá, ¿tá? Buscar un poco más de la vida. Eso es una etapa que se le llama jupiteriana. Bueno, Saturno. Así como Júpiter era el benévolo o el benéfico en la astrología tradicional, Saturno en la astrología tradicional es el maléfico. ¿Tá? El que limita, ¿tá? Es el maestro botón, maestro que limita y que restringe o que frustra. De nuevo, igual, ninguna cosa es tan buena ni ninguna cosa es tan mala. ¿Tá?
Cuando empezamos a estudiar astrología nos damos cuenta de que todo es lo mismo, todo se puede abarcar, no hay ni negativo ni positivo, todo se puede integrar en lo mismo. Y dependiendo de donde yo me pare, dependiendo de cómo yo lo vea o lo viva, es como yo voy a sentir que está actuando ese planeta en mi vida. Como decía recién de Júpiter en Tauro, que puede darme un montón de abundancia, pero a su vez se me va la plata por el otro lado, con Saturno, capaz que, volviendo a un Saturno en Tauro, por ejemplo, con Saturno me da poca capacidad de generar materia, pero la poca capacidad que genero la guardo. Entonces me da un poder de ahorro enorme. Entonces, cada pesito que me llega, lo guardo. Cada pesito que me llega, lo guardo. Entonces, resulta que es mucho más útil de repente un Saturno en Tauro que un Júpiter en Tauro. Porque ¿de qué me sirve tener un montón de plata si después no tengo cómo sostenerla? Se me va el día, a la semana. En cambio, con Tauro, con Saturno, digo, sí, Saturno tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la responsabilidad, con las estructuras que yo armo. Es un gran maestro, pero un maestro restrictivo. Saturno viene a conectarme con la realidad de mi entorno, o sea, con mi realidad. Entonces, Saturno no me va a ilusionar con locas pasiones como podría ser Júpiter. Saturno va a conectarme con una austeridad necesaria, con una capacidad para dar respuesta a las situaciones complicadas que se me puedan presentar. O sea, Saturno me enseña, a veces de una manera muy limitante, a veces de una manera muy frustrante, pero bueno, pero me enseña a tomar contacto con la realidad. Yo pongo el ejemplo muchas veces de un Júpiter, es un maestro muy generoso, muy alentador, muy motivador, pero a veces puede ser peligroso, porque si yo voy corriendo en mi bicicleta en una dirección donde voy a encontrarme con un precipicio, Júpiter me dice, dale, dale, seguí, seguí, dale más fuerte que vas a poder saltar el precipicio, dale, dale, tranquilo, tranquilo. Y si no tengo a Saturno que me diga, pará, no, normal, son 50 metros, por más que le dé, no vas a pasar esos 50 metros. Frená, te vas a matar. O sea, Saturno me contiene, me limita, pero también me protege. ¿Sí? En cambio, Júpiter dice, no, dale, confía, seguí, dale que arriba, dale que va. No. Entonces, hay que entender de que ni una cosa es muy buena ni la otra cosa es tan mala. Entonces, Saturno me permite conectar con cosas que a veces pueden doler, a veces me pueden dar miedo, porque me limitan. O sea, donde está Saturno hay ciertas limitaciones. Donde está Saturno me habla de que tengo que hacerme responsable de ciertas cosas que están ahí, según la energía y el lugar donde esté ubicado, tengo que hacerme responsable de eso, tengo que prestar la atención porque eso posiblemente me esté restringiendo, me esté limitando en alguna cosa, o por lo menos me está hablando de que tengo que aprender a tomar seriamente esos aspectos, no tomarlos a la ligera, tomarlos porque eso, si yo digamos, lo tomo seriamente o responsablemente, me va a ayudar, porque Saturno no es que me dice por acá no y se acabó. Saturno me dice por acá, pero con ciertos recaudos, por acá, pero por este lado, anda, seguí por acá, no hagas la loca. De vuelta, otro ejemplo para que se entienda Saturno. Si ustedes van por la ruta de noche, un día manejando, sobre todo en esas del interior que son de una sola mano, y vamos manejando de noche, perdón, que son de doble mano, o sea, que no son dobles, sino que es una sola, y voy manejando de noche, oscuro, todo totalmente oscuro, si no tengo mis líneas blancas a los costados de la ruta, en la primera curva que haya en la ruta, yo me voy en la banquina porque las líneas que están blancas a mi alrededor lo que hacen es limitarme, me permiten saber de que seguí entre estas dos líneas blancas, entonces no te va a pasar nada, porque las líneas blancas me van a marcar en la curva y yo voy a poder saber que ahí viene una curva. Si no estuvieran las líneas blancas, yo no veo la curva y sigo de largo. Eso es Saturno. Saturno me dice, no te digo que no vayas por ahí, te digo que anda por esta zona. O lo mismo que si tuviera una gran pared, Saturno me dice, no, no vayas contra la pared, anda por la puerta que está al costado. Júpiter diría, no, andá, seguí derecho que le vas a atravesar, dale con todo que le vas a atravesar, dice Júpiter. Confía, confía. O sea, Júpiter me da una excesiva confianza que a veces, la verdad, me va a lastimar. En cambio, Saturno a veces me dice, no, mira, anda por la puertita esa, en vez de darte contra la pared del muro que te va a doler, agarra la puertita esa que está ahí, andá por un lugar más concreto.
Saturno me permite madurar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Déjenme tomar un poco de agua que me estoy secando. Bueno. La etapa que generalmente trabaja, o sea, la etapa que más se desarrolla Saturno es en la etapa de los 42 a los 49 años. Acá es una etapa que en general nos encontramos con nuestras primeras limitaciones físicas muchas veces. Cuando nos damos cuenta que ya el cuerpo no puede hacer lo mismo que hacía antes, cuando quiero levantar algo y me da la puntadita acá en la espalda y dice, ah, caramba, porque aparte Saturno tiene mucho que ver con nuestra estructura física, con nuestros huesos, con nuestro esqueleto, con nuestra piel. Entonces, todos los problemitas que empiezan a aparecer en esta edad físicos tienen que ver con un Saturno diciendo, a ver, ya no podés hacer eso, no hagas locas pasiones, sabés que eso te va a doler, pedirle a otro que lo haga o hacerlo de otra manera, más cuidadosa. O sea, acá me pone más en contacto con lo que me está pasando en el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, un Saturno, de nuevo, en esta etapa de la vida es la etapa donde también muchas veces es la etapa en donde pasamos a ser autoridades. ¿Por qué? Porque Saturno está muy relacionado con la autoridad. Y sobre todo en esta etapa es cuando pasamos a ser autoridades de nuestra familia, o mismo también es la etapa donde más crecemos laboralmente. De repente empezamos a ser una especie de referentes de otros, empezamos a ser jefes de otros porque nos ascendieron por años de trabajo. O sea, es una etapa en donde ya los demás ya no nos miran como iguales, sino que ya nos miran como señor. Y ya ahí dices, ay, señor, me dijo. Entonces, claro, empezamos a tomar contacto con años grandes, años de señores maduros, de grandes responsables, y ya no podemos tapar la joda como antes. Igual, o sea, todo se puede hacer, ¿no? Pero bueno, nos pone más en contacto con eso. Bien, Urano. Después de Saturno, o sea, se dice en la astrología, se habla de que el desarrollo de la personalidad, que la personalidad es como una estructura, yo les decía hoy que el Sol, como rey, se empieza a hacer de diferentes partes, diferentes funciones que van armando una estructura. ¿Sí? Agarro a la Luna para que me sienta segura, agarro a Mercurio para pensar, agarro Venus para saber lo que valgo, agarro Marte para poder actuar, después agarro Júpiter para poder salir y conocer, y agarro Saturno como un cierre. Saturno viene a ser como el cierre, viene a ser como la cáscara del huevo. Es como el que me da el cierre de la estructura que es mi personalidad. Entonces, para Saturno hay una sensación de que las cosas ya están. O sea, Saturno dice, no sigas más, hasta acá llegaste, esta es el sumum de tu carrera, de tu vida, no hay más cosas después de esto, dice Saturno, acá cerramos todo y nos vamos. Entonces, Saturno me da una sensación de seguridad que a veces es falsa, porque nos limita de repente. Saturno también tiene que ver con nuestra piel, entonces la piel es el límite de nuestro cuerpo, el límite físico. Pero ahora sabemos de que aparte, después de la piel, hay procesos de calor, energía, hay un montón de procesos de electromagnetismo, hay un montón de procesos que están después de la piel, que para Saturno dice, no, 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 la piel, después de eso no hay nada. Y es como la cáscara del huevo, después de la cáscara del huevo no hay nada, dice. O sea, yo armé toda una estructura sólida, rígida, más o menos, que me sostiene. Esa estructura, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis padres, yo qué sé, mi profesión, mis amigos, las cosas que más o menos quiero, tengo mi casa, como dice el dicho, ¿no? El viejo dicho, planté un árbol, escribí un libro y tuve un hijo, ya con eso ya está. Bueno, eso es bien Saturno, decir, bueno, hice esto, 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 y ya está, no precisa más nada, dice Saturno. Pero ¿qué pasa? Después de la vida, después de los 49 años, sigue habiendo vida. O sea, no quedó ahí. Capaz que Saturno era muy representativo para una época medieval, una época donde la gente vivía 30, 40 años, 50, 60 como mucho. Ahora vivimos hasta los 80 fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ya las representaciones psicológicas de los planetas ya superan a la que representaba Saturno. Y ahí es donde aparecen los otros planetas que, oh casualidad,
la sincronía se da de que aparecieron, ¿tá?, después de Saturno. Se fueron descubriendo en etapas de la vida del mundo, en donde se generaron procesos relacionados, sincrónicos, con el descubrimiento de cada planeta. Entonces, cuando aparece Urano con una capacidad de originalidad, de innovación, de romper las reglas, dice Urano. Urano viene a romper las estructuras que me establece Saturno. Viene a romper la cáscara del huevo diciendo, pero hay más cosas, esto no puedes quedarte acá encerrado, dice Urano. Entonces, Urano es bien disruptivo, es bien sorpresivo, es el rayo que cae de manera sorpresiva y rápida y fulminante y luminosa y rompe un árbol, lo destruye o rompe, no sé, un auto, lo que sea. O sea, es esa energía muy poderosa y muy rápida y sorpresiva que no sabemos cuándo llega. Eso representa Urano. Entonces, Urano en nuestra vida viene a representar la inestabilidad. Cuando aparece Urano, cuando tomamos conciencia de Urano en nuestra vida, aparecen las sensaciones de inestabilidad en nuestra vida. Aparece la sensación de que no sé qué me está pasando, no entiendo qué pasa, por qué ya no puedo hacer lo que hacía antes, por qué ya no me siento cómodo con lo que hacía. Si yo tenía todo clarito, tenía esto, y ahora resulta que ya no me siento incómodo, me siento mal. O sea, los planetas que vienen después de Saturno se les llaman transpersonales, porque justamente no es casualidad de que vienen después de la personalidad. Supuestamente hasta Saturno teníamos todo armado y todo liquidado. Entonces, si fuera por Saturno, diría, bueno, acá se acaba la vida, no precisa seguir. ¿tá? Pero la vida continúa y continúan otras cosas que no tenemos idea que son. Entonces aparece Urano diciéndonos, acá hay que romper para poder crear algo nuevo. Para poder entender de que la vida continúa y que se puede innovar y crear cosas nuevas, tenemos que aceptar la función uraniana, tenemos que aceptar por nuestra salud mental, ¿tá?, de que a partir de Saturno aparecen los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y cualquiera de los tres me viene a plantear procesos de destrucción, de disolución y de transformación. ¿Sí? Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de los tres planetas transpersonales. Gracias a ellos, nosotros, claro, la pasamos, perdón la expresión, la pasamos como el culo con estos tres. Porque no los entendemos, porque son transpersonales, la personalidad del ego no los entiende, porque estos vienen a plantear que tenemos que disolver, tenemos que primero romper la estructura del ego de alguna manera para que se abra y para que permita fluir algo hacia adentro y hacia afuera, que nos conecte con la disolución de la vida, que nos conecte con la transformación, con la real transformación, no la aparente transformación de antes de Saturno. Con estos tres planetas aparece nuestra capacidad de conectarnos y de entender que hay cosas mucho más elevadas, que hay cosas mucho más trascendentes. También nos conectan con la finitud, nos conectan con que ya nos falta poco, ya estamos cruzando la mitad de la vida y ya estamos del otro lado. Estos planetas nos hablan de que yo miro para allá y ya veo el final. Entonces, claro, no nos gusta y queremos volver para atrás. O sea, la crisis de los 40, la crisis de los 40, entre los 40 y los 50 más o menos, representa justamente el movimiento de estos tres planetas. Sobre todo primero el de Urano, porque Urano rompe de manera sorpresiva. O sea, por eso la sensación de inestabilidad es bien uraniana. Cuando tengo una sensación de que no sé dónde estoy parado, no sé qué voy a hacer, no sé para dónde agarrar, digo, se me caen las cosas de las manos, se me caen las cosas, digamos, que yo creía que tenía bien armadas, mi trabajo, mi pareja, las cosas que, pero ¿por qué pasa todo esto? Bueno, Urano me está pidiendo cómo es tu creatividad, cómo es tu sentido de el cambio, porque Urano viene a proponerme cambio, ¿sí? Entonces, las crisis que vivimos acá pueden ser muy fuertes y muy jodidas en estas etapas de nuestra vida. Dependiendo, yo siempre digo, no es que Urano viene a matarte. Urano te propone cambio, te propone originalidad, te propone innovación, te propone ser más rebelde de lo que vos eras, ser un revolucionario de tu propia vida, te dice Urano. ¿Sí? Buscar una libertad
con un propósito, no libertad por libertad, nada más para divertirme, no, libertad con el propósito de crecer, de ir más allá de lo que yo tenía establecido. Ahora, si yo soy muy encerrado en mis estructuras, si yo estoy muy agarrado a lo que yo y armé, lo que yo creo, lo que yo quiero, y me va a doler. Porque que te peguen con un martillo en la cabeza y te va a doler. ¿Tá? Te va a doler. ¿Tá? Ahora, si yo vengo trabajando con mis estructuras, voy entendiendo de que la vida es muchas más cosas, aparte de lo que me dice la sociedad o lo establecido, que la vida puedo encontrar otras soluciones más innovadoras, distintas, que puedo tomar mi trabajo o mi pareja de una manera más libre, más innovadora, más original. Lo puedo hacer perfectamente. No atarme a las estructuras, ¿tá?, que me dijeron cómo tenían que ser las cosas. Si yo aprendo a no atarme a todo eso, entonces cuando venga Urano, va a venir a golpearme con un martillo, pero con un martillo de goma. Y dice, bueno, está Urano, acá está, bien. ¿Qué tengo que hacer? Dale, vamos a ser original. O sea, cuanto más duro me sienta yo, cuanto más duro quiera permanecer, o cuanto más porfiado me ponga en que las cosas tienen que ser así, Urano se te muere de risa en la cara. Dice que las cosas tienen que ser como, vení, yo te explico. Entonces, es importante entender las funciones de Urano. Entonces, donde esté ubicado Urano, en nuestra carta natal, con la energía que esté, me va a hablar un poco de cómo va a trabajar ese Urano en mi vida. Con qué energía va a trabajar. Si va a ser una energía más agresiva, o va a ser una energía más sutil, más delicada, más cuidada, o va a ser una energía más mental de repente, o va a ser una energía más, yo que sé, más planificada, con más capacidad. Pero igualmente, por más que sea algo parecido a esto, lo básico que hay que entender con Urano es que lo permanente o lo más estable para Urano es la inestabilidad. O sea, acá es la frase aquella que lo único permanente en el universo es el cambio. Bueno, eso es bien uraniano. Lo único que propone Urano es cambio. O sea que para poder tener algo sólido y concreto, tengo que ser original, cambiante, disruptivo, independiente, libre, revolucionario. Todo eso tiene que ver con el Urano. Y con una gran capacidad creativa, porque es lo que nos da la creatividad, lo que nos permite conectarnos con ¿cómo que se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, con las intuiciones sorpresivas que me permiten abrir, abrir la capacidad de poder hacer cosas distintas. Es la capacidad en los dibujitos, cuando aparece la lamparita, que se prendió la lamparita del dibujito. Bueno, eso es Urano. Es esa capacidad de conectar con algo, con la idea distinta, que decir, ¿esto dónde salió? No importa, hacelo. Es Urano. ¿Sí? Entonces, es muy importante poder darnos cuenta que conectándonos con Urano nos conectamos con lo poco convencional. Sí, claro, nos puede volver locos, dependiendo de cuán agarrados estemos a nuestras estructuras. Muy bien. Después, pues, para que no, para que sea fácil la cosa, para que siga mejorando la cosa, aparece Neptuno, que Neptuno viene como a deshacer lo que queda. O sea, Neptuno lo que hace es disuelve. Toda la estructura rota que rompió a los golpes Urano o con el rayo, ahora viene en ese agujero que se armó en la estructura, aparece Urano, se mete Urano como el agua, como hace el agua, por algo Neptuno es un planeta de agua. Se mete por todos los polos, genera una superficie sumamente porosa, esa estructura tan rígida que tenía hasta Saturno, ahora se transforma en algo muy poroso, en donde las cosas se me disuelven en las manos, las cosas se diluyen, desaparecen. No de manera agresiva capaz, pero sí a veces con mucho miedo, porque Neptuno me conecta con la inmensidad del océano, con la inmensidad de lo desconocido, con la inmensidad de lo que todo puede suceder. En este plano o en otro plano, dice Neptuno. Acá la disolución es permanente en lo espiritual, en lo material, en lo mental, en lo emocional. No me importa, dice Neptuno. Hay que disolver las estructuras. Neptuno me habla de la no forma. Cualquier forma que yo quiera sostener con Neptuno
indefectiblemente se me va a disolver. Entonces Neptuno me conecta con mucha desilusión, ¿ah? Porque con Neptuno me puedo desilusionar de muchos aspectos de mi vida que me fueron pasando y me vienen como, ¡guau!, como un balde de agua fría, justamente por la capacidad que tiene Neptuno no de conectarnos, de conectarnos con cosas más trascendentes. Esa es la parte buena. La parte que no es tan buena es la capacidad de poder ver a través de las formas que yo creo que son seguras y que están bien, y empezar a descubrir cosas que me desilusionan, que me tiran abajo. Entonces Neptuno puede ser muy jodido, siempre y cuando, de vuelta, y lo mismo que dije con Neurano, siempre y cuando, como yo venga trabajando en mi vida, como yo venga entendiendo o aceptando, o lo que sea, si soy una persona que está conectada digamos, no sé, con lo no tradicional, soy una persona que cultiva su propio interior, yo qué sé, que trata de conocerse, que trata de entender que la vida no es trabajar y estudiar y progresar materialmente, sino que la vida son otras cosas. Todos estos planetas, tanto Neptuno, Urano, Neptuno o Plutón, me van a proponer un trabajo. Sí o sí me van a proponer un trabajo, pero no va a ser tan doloroso o tan sorpresivo como podría ser de la otra manera, como les decía hoy, de mucho sostener de estructuras, mucho agarrarme de cosas, porque todos estos vienen a destruirme, a deshacer todo lo que yo considero que fijo en mi vida. Entonces, claro, puede hacer las cosas un poco desilusionantes. Bueno, entonces, en el sector de la carta donde esté ubicado Neptuno, nos habla, o en el signo donde esté, nos habla de la energía, ¿tá?, que vamos a usar justamente para lograr o disolver las cosas que estén relacionadas con eso en mi vida, o conectarme, ¿tá?, cuando después de disolver esas formas, conectarme con un sentido más trascendente de la vida, conectarme con el entendimiento de que hay más cosas, hay otras cosas, me puedo conectar con mi entorno sensiblemente, ¿no? O sea, y abrir la parte más espiritual de mi vida, ¿no? No tanto la material, sino ahora sí conectarme seriamente, si se quiere, con la parte más espiritual, menos materialista de mi vida, con el entendimiento de que, bueno, de que se puede trascender en la vida, que este cuerpo de repente es parte de la tierra, pero mi alma o mi espíritu no. Entonces, bueno, eso habla Neptuno también. Ah, bueno, bien. Y Plutón, ¿ah?, precioso Plutón, viene con lo que queda, y Plutón me conecta, ya después que todo lo demás se deshizo, Plutón me conecta con algo mucho más personal. Plutón va hacia las profundidades de mi psique, ¿tá? Plutón va hasta esas profundidades, hasta todo lo que haya quedado, lo podrido, lo oscuro, lo más sucio de mi vida, todo lo que no quiero porque me da vergüenza, o porque es tabú, o porque lo desconozco, porque lo oculté tan bien, mi ego lo ocultó tan bien que nunca lo mostré a nadie. Bueno, ahí Plutón tiene la capacidad de conectarse con todo eso, sacarlo a la luz, sacarlo afuera, ¿tá?, como si fuera un volcán. Plutón tiene mucho que ver con los volcanes cuando hacen erupción. Bueno, imagínense que Plutón se mete en mis entrañas, en las entrañas de mi inconsciente, y saca todas esas cosas que está ahí abajo, todo derretido, todo medio podrido, todo oscuro, y lo saca para afuera, para, ¿cómo es que se dice? Para expulsar toda esa materia afuera, toda esa materia que no sirve para nada, ¿tá?, la saca, pero con un propósito muy importante, que es el de la transformación. Acá sí, el de la transformación profunda. Plutón me conecta con el poder mío personal de transformación, ¿tá?, un poder que todos tenemos también, que generalmente no los usamos, no lo sabemos usar, ¿tá? Entonces, ese poder me permite transformarme. Plutón, cuando aparece Plutón, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica, es muy común que alrededor de los volcanes haya muchos pueblos de repente, pueblos chicos, o granjas, o chacras, o campos. ¿Por qué? Porque lo que tiene la lava es que obviamente destruye todo, pero la tierra la deja con mucha riqueza, digamos, para las plantas. Entonces, crece cualquier cosa que planten ahí.
Entonces, justamente esa es la capacidad de Plutón, la capacidad de regeneración. O sea, muchas veces antiguamente, o tan antiguamente, sino que desde que apareció, descubrió Plutón, Plutón se lo asociaba con la muerte. Pero en realidad la muerte de la que habla Plutón es la muerte de lo que ya no sirve. ¿Tá? Todo lo que yo considero que ya no sirve en mi vida, Plutón lo toma y dice, bueno, esto toma, ¿viste esto? Afuera. Y Plutón no pide permiso. O sea, no es que, ¿qué querés hacer con esto? ¿Querés dejarlo? ¿Querés sacarlo? ¿Querés guardarlo? No, Plutón dice, esto, ¿ves esto? ¡Ra! Para afuera. ¿Tá? Un Saturno, por ejemplo, que tiene una función parecida, podría decir, bueno, mira, esto que está acá, tenés que tirarlo. A ver, decidite, tenés que tirarlo, no te sirve. ¿Lo vas a tirar o no lo vas a tirar? Y no, pero que me gusta, porque los recuerdos, bueno, está. Pero Plutón no te da opción. Te muestra así y te dice, ¿ves esto? Afuera. ¿Tá? Pero ellos, no, afuera, dice Plutón. Pero te deja el espacio, adentro, el espacio para encontrar un potencial enorme, una capacidad realmente de transformación. Por eso Plutón, que tiene que ver con Escorpio, tiene que ver con está muy relacionado con la mítica ave fénix. ¿Qué hacía el ave fénix? El ave fénix en el momento de morir prendía en combustión, o sea, se prendía fuego completamente, se transformaba en ceniza y de la ceniza aparecía el nuevo pichón, la nueva ave fénix. Bueno, eso es Plutón. Deshago todo, destruyo, parece que me hubiera muerto, pero en realidad de las cenizas que quedaron nació el nuevo yo. Entonces, eso es Plutón, ¿sí? Por eso a veces puede sonar muy jodido, porque claro, me conecta con la muerte, me conecta con ese poder tan poderoso que tenemos todos, que es justamente el de la muerte. Pero la muerte con un propósito, la muerte con el propósito de sacar lo que ya no sirve y quedarme y transformarme y cambiar y realmente cambiar. A veces es más, yo para mí personalmente considero que Neptuno está más relacionado con la muerte que con Plutón, porque Plutón me da una capacidad de ir más allá. Con Neptuno es una disolución que puede ser muy sutil, muy profunda, y cuando quiero acordar no me di cuenta. Se terminó, dice Neptuno. No te diste cuenta, te disolví todo, te quedaste sin nada. En cambio, Plutón, bueno, puede ser doloroso porque Plutón me conecta con un dolor, pero el dolor que me conecta el dolor con el que me conecta dolor es un dolor con significado. Es un dolor en que después de eso mi vida cambió. El otro día una alumna ponía el ejemplo, cuando le hablaba de Plutón ponía el ejemplo, y digo, eso es más o menos como el nacimiento, me decía ella. Porque el otro día hablando, ella me decía, hablando con mi cuñada, que está embarazada y tiene un pavor, porque te va a doler, le decían todos, porque vas a sufrir, te va a doler. Pero ella le decía, vos sabés que sí, es cierto, te va a doler, no hay duda, pero vos sabés que es un dolor que te transforma. Es un dolor que después ya no es el mismo. Ya tu vida cambió completamente después de eso. Y eso tiene que ver mucho con Plutón. Te va a conectar con el dolor, te va a doler, pero es un dolor con un propósito, un dolor que te transforma. Que después de eso sos un ser nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es Plutón. Y muchas veces va a pasar, muchas veces no, yo creo que a todos nos pasa, que estos planetas por eso son transpersonales, son tan poco entendibles, tan más allá del ego, que el ego utiliza o usamos algún tipo de mecanismo inconsciente para tratar de disminuir su poder o de por lo menos, eh, no sé, eliminarlo o controlarlo. Y estos tres planetas no tienen control, no hay manera de controlarlos. Estos planetas nos conectan con esa sensación de que en realidad cuando vos crees que tenés control de la vida te dice, así es, así no es, y listo, se acabó. O sea, nos conecta con la sensación de que no hay control en nuestra vida. Y es tal cual como es la vida. No tenemos control sobre la vida. La vida se ríe de nosotros cada vez que nosotros tenemos planificado o pensamos que tenemos controlada la situación de mi vida. Viene Urano, me rompe sorpresivamente algo, después viene Neptuno, me disuelve lo que queda, y por último viene Plutón y dice, vamos arriba, se acabó todo, vamos a empezar de nuevo. Entonces, es muy interesante poder conectar con esta energía. Todos tenemos a estos tres planetas también. Lo que sucede
es que recién, como son tan complicados, tan difíciles de entender y difíciles de explicar, el proceso mental para poder entenderlos necesita tiempo. Entonces, muchas veces, o siempre, mejor dicho, más siempre tampoco, no tiene por qué, pero en general, eh, son planetas que se entienden con el tiempo. Entonces, los entendemos después de muchos años. No es que los entendemos de entrada, ni que sentimos y que los podemos vivir de entrada en nuestra vida. Muchas veces los vivimos de una manera polarizada, en una posición polarizada con respecto a lo que realmente representa ese planeta en mi carta natal. Por ejemplo, yo puedo ser, por ejemplo, te puedo tener un Urano fuerte en mi carta natal, ser un niño y tener un Urano fuerte en mi carta natal, pero yo no lo vivo ese Urano, sino que lo vivo a través de otro. Entonces, es muy posible para una persona que tenga un Urano fuerte en su carta, que tenga o familiares que sean muy locos o muy rebeldes o muy distópicos, o sea, que viva esa energía uraniana en mi entorno, no en mí. Lo mismo pasa con Neptuno, con Plutón. Son energías tan poderosas, tan transpersonales que no las vivimos directamente, sino que nos polarizamos y las vivimos a través de otro. Entonces, eso es normal cuando somos niños, es normal y es perfecto y está bien. No tenemos, siendo niños, vivir un Plutón no es fácil, es muy jodido y es muy difícil para entender para una personalidad que está en desarrollo recién. En cambio, cuando somos grandes, cuando ya pasamos los 40, 50 años, esta energía sí es mucho más fácil de entender. Digo, no quiere decir que sea fácil de manejar, eso nunca va a ser posible, manejarlo nunca. Pero por lo menos podemos entender un poquito el proceso como por dónde viene, ¿sí? Pero igualmente, cuando estamos muy agarrados a nuestra estructura saturnina, lo que nos sucede es que vivimos todas estas energías también de manera polarizada. Pero lo que cuando era niño era normal y saludable, ahora se transforma en algo poco normal y poco saludable, porque yo tengo que aprender a usar mi Urano, mi Neptuno, mi Plutón y no polarizarlos en los otros. Porque si no me puede pasar de que si yo no vivo mi Urano, voy a pensar de que todo a mi alrededor están locos. Toda una manga de locos, yo no sé qué le pasa al mundo, no sé qué pasa a la gente, están todos locos, están todos mal, mi familia, esto, eso, mirá, o son todos rebeldes, o son todos, o siempre están cambiando, la gente se está mudando, no hay nada estable en la vida, mirá, y los trabajos se me caen, consigo un trabajo y a los 3 meses me despiden, voy a buscar otro y me cambian las reglas. O sea, todo eso que yo vivo por afuera es un Urano que yo no lo estoy integrando, lo estoy viviendo como que la locura es afuera, cuando lo que tengo que entender de que ese Urano tiene que ver conmigo. Entonces, cuando empiezo a entenderlo, ahí van a cambiar las cosas. Lo mismo pasa con Neptuno. Si yo no vivo mi Neptuno y me polarizo, el Neptuno lo paso afuera. ¿Qué es lo que pasa? Voy a vivir rodeado de gente que está todos drogados, una manga de tantos en pedo, no tienen ni idea nada de lo que es la vida. Mirá, están todos confundidos, todos mareados, todos perdidos. Las situaciones que vivo son todas confusas, no hay nada sólido en mi vida, todo se disuelve, un montón de desilusiones, me pasan un montón de cosas y se me cae todo, desilusiones, abandono, confusión, soledad. ¿Qué pasa en la vida? Porque, y macho, entendé que ahí está tu Neptuno trabajando que no lo querés integrar, estás viviendo por afuera. Y con un Plutón puede ser más jodido todavía, porque con Plutón es el poder personal. Si yo no entiendo que tengo un poder personal y que lo tengo que potenciar, ese poder se lo voy a entregar a los otros. Entonces, lo voy a polarizar y cómo lo voy a vivir. Lo voy a vivir en situaciones de abuso, situaciones de violencia, situaciones de manipulación, situaciones de control. O sea, los demás voy a vivir o como una gran víctima, donde todo el mundo está en contra mía, todo el mundo se aprovecha de mí, todo el mundo abusa de mí, todos son violentos contra mí, yo no sé qué les pasa. O yo me transformo en un ser despótico, un tirano, un ser que, y obviamente tampoco me voy a estar dando cuenta, o sea, me polaricé de tal manera que no me di cuenta de que yo transformo ese poder y lo sobredimensiono y controlo a los demás, manipulo a los demás, ¿no? Me apodero de los demás de alguna manera. Entonces, hay que entender bien cómo funcionan estos planetas y por lo menos, ¿no? Si es posible entender bien, pero yo a veces creo que no son muy fáciles de entender,
pero por lo menos poder conectar con esas tres facetas de nuestra vida. O sea, la capacidad uraniana del cambio, de la originalidad, de la innovación, del ser distinto, la capacidad neptuniana de conectar con mi espiritualidad, con la capacidad creativa, con mi capacidad creativa para crear cosas fabulosas y maravillosas como la música, como la danza, como el arte, todo eso tiene que ver mucho con Neptuno. ¿tá? Y con Plutón, con mi propio poder personal, con mi capacidad de poder transformarme, con la capacidad de poder conectarme con ese poder que ¿no? me permite no solo de transformarme a mí, sino transformar en mi entorno, regenerarme. Bueno, ahí termina Plutón. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, No, no, no. bueno. Acá en la última parte les puse una especie de resumencito de cada planeta. ¿tá? Por ejemplo, el Sol, la función es ser, alguna palabra clave, consciente, individuación, el arquetipo, la figura, digamos, inconsciente con la que asociamos a cada planeta, ¿tá? Es muy interesante entenderla porque nos aporta mucha más claridad, nos sirve como un gran ejemplo. Entonces, saber que el Sol representa el héroe que somos todos, el héroe, la heroína que somos todos, y el padre. Pero el padre habilitante, el padre que nos dio vida. Este es el arquetipo que tiene este sol. Porque podemos saber que Saturno también representa al padre, pero de otra manera. Bueno, el sol rige al signo de Leo, la polaridad del sol es masculina, ¿tá? Y acá lo que simboliza, ¿tá? Autoexpresión del yo, poder e influencia personal, propósito y dirección, poder creativo, espíritu, figura paterna, estimulante, luz, causa, brillo, voluntad. Eso es sol. La luna, la función de la luna es sentir. ¿tá? Palabras claves para la luna es el inconsciente, el instinto, las emociones. El arquetipo de la luna es la madre nutricia, la madre que nos contiene, que nos dio la vida. El signo que rige es cáncer, ¿tá? La polaridad es femenina y lo que simboliza son las reacciones instintivas, lo maternal, lo inconsciente, la sensibilidad nutricia, condicionamientos del pasado, la memoria afectiva, refugio y seguridad emocional, hábitos y adaptación. Después Mercurio, la función es pensar, la palabra clave es mente, el arquetipo es el mago, el ladrón, el viajero, porque en realidad eso era lo que simbolizaba para la antigüedad, era lo que simbolizaba, eran Mercurio o Hermes era el dios de los ladrones, el dios de los viajeros, el dios de los magos, el dios de los comerciantes. ¿tá? Porque tiene esa capacidad, esa versatilidad mercurial se la dan todo esto, la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Los signos que rige Mercurio son Géminis y Virgo. No tiene polaridad, o sea, Mercurio es neutro, o se le dice neutro, se le dice. Ay, se me fue el nombre. Cuando no, asexuado, no es asexuado, ¿cómo es que se dice? Bueno, no importa. O sea, no es de un género ni del otro. Simboliza aprender, comunicar, conocer, saber, capacidad de aprendizaje, formas de comunicar, vincular, asociar, establecer puentes, los hermanos también, los viajes cortos. De Venus tenemos la función es valorar, palabra clave, amor, arquetipo, el amante, o la amante, lo mismo. Signos que rige, Tauro y Libra, polaridad femenina, y simboliza amar, valorar, armonizar, disfrutar, conectar con los sentidos, embellecer, seducir, apreciar, cooperar, compartir, equilibrar y los deseos. Después viene Marte, que la función es autoafirmarse, la palabra clave es acción, el arquetipo es el guerrero o el conquistador o el pionero, el signo que rige es Aries, polaridad masculina, simboliza autoafirmarse, accionar, luchar, lograr, impulsar, estimular, agredir, conquistar, ir por sus deseos, competir, capacidad de lucha. Júpiter, la función es expandirse, palabra clave significado, el arquetipo es el maestro motivador, el signo que rige es Sagitario, polaridad masculina, y simboliza el crecimiento, la expansión, la confianza, el significado, el optimismo, el dogmatismo, la negación, los excesos, ser creyente, el entusiasmo y la sabiduría.
Saturno, la función es limitar, ¿tá? Poner límites, para que se entienda. No es que limitar no en el sentido de malo, sino de poner límites, conectarme con la realidad. La palabra clave es la disciplina, o la seriedad, se podría decir, o la madurez. El arquetipo es el anciano, el tiempo. Acá también es el padre, ¿tá? Acá también es el padre. Bueno, gracias. Pero es el padre que pone la autoridad, es el padre más limitador, no es el padre que representaba el sol, que es más contenedor, más apertura, más el que me da la vida. Acá el padre que representa Saturno es el que me pone los límites, me pone cierta autoridad en mi vida. El signo que rige es Capricornio, la polaridad femenina, y simboliza la responsabilidad, restricción, limitación, controlar, sostener, estructurar, dar sentido de realidad, seriedad, madurez, control, exigencia, tradición, padre limitador, autoridad, miedo y seguridad. Después Urano, la función es liberar, la palabra clave es desestructuración, el arquetipo puede ser el genio o el loco, el signo que rige es Acuario, la polaridad es neutra, simboliza cambios, imprevistos, inestabilidad, ruptura, revolución, rebeldía, independencia, transgresión, ideales, originalidad, indiscriminación, innovación, locura. Neptuno, la función es trascender, conectar con otros planos. La palabra clave es disolución. El arquetipo es el místico o el sanador, o también puede ser el sacrificado. Signo que rige Piscis, la polaridad femenina, y simboliza la disolución, el misticismo, la magia, la conexión espiritual o emocional, la hipersensibilidad, la fantasía, la ilusión, la desilusión, el diluir, la compasión, la confusión, la clarividencia, las renuncias materiales, las no formas y el inconsciente colectivo. Y por último, Plutón, que es la función de él es transformar, la palabra clave es destrucción, ¿tá? El arquetipo es el alquimista, o sea, el que toma objetos que no tienen nada que ver y los transforma en otra cosa. También puede ser el criminal. Signo que rige es Escorpio, polaridad masculina. Simboliza crisis, eliminación, evacuación, muerte y resurrección, regeneración, transformación, destrucción, inconsciente personal, pulso vital, pasión, deseo sexual, miedo profundo, ocultismo, compulsión, obsesión, investigación. Y ahí están más o menos resumidos, muy, muy resumidos, cada uno de los planetas. Me falta el tema de Quirón, pero Quirón generalmente trato de verlo más adelante, si es lo posible, porque es largo el Quirón. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo con Quirón. Muy bien. Bueno, bien. Quedaste solo, Luis. Bueno, Carlos, muchas gracias. Se entendió bien de bien. ¿Sí? Bueno, me Sí, sí, alegro. sí. Me alegro y bueno, mañana paso la grabación para que la tengan. Bárbaro. Cualquier cosa y duda y preguntas, ya saben. Escribimos. Voy a ver si les puedo mandar algo como para que ustedes trabajen un poquito, a un tipo de deber o algo. Más que nada, alguna Bueno, tarea para que ustedes puedan hacer, para que asimilar un poco de esto que hicimos hoy. ¿Ah? bien de bien. Bueno, genial, Luis. Que Muchas pasen gracias. lindo. Buena semana. Muchas gracias. Que pase bien. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau.